tipo de interacciones. Y también se da pues, cuando están en casa haciendo los deberes, cuando se llaman o se buscan, ¿no?, para pedirse ayuda o resolver dudas que tienen. Entonces esto es un efecto muy multiplicador, ¿no?, de lo que son las interacciones en grupos interactivos, que es muy importante para todos los alumnos, pero quizá podríamos decir que aún es más importante para estos alumnos que tienen más dificultades, ¿no?, que ya desde pequeños puedan ir creando una red de ayuda, de solidaridad entre sus compañeros y compañeras, ¿no? Es una ayuda que les puede acompañar durante muchos años de su vida y apoyarles en situaciones muy diferentes, ¿no?, algo que seguramente pues, les hará avanzar en muchos aspectos. Y otra consecuencia que tenemos como resultado del tipo de interacciones que se dan en situaciones de aula, como podrían ser grupos interactivos, es que el apoyo, ¿no?, las interacciones de ayuda que necesita este alumnado se integran tanto dentro de la actividad normal del aula, ¿no?, pues como podría ser la ayuda por parte de los compañeros y compañeras, la ayuda por parte del voluntariado, que algunos recursos, ¿no?, algunos apoyos especializados pasan a ser menos necesarios dentro del aula. Y este es el caso específico, pues un ejemplo que explicaba una maestra de educación especial en una escuela donde tenían una niña con muchas dificultades de aprendizaje, que tenía muchas horas de apoyo fuera del aula. Cuando decidieron trabajar en grupos interactivos, dudaron de si incluir a la niña o no en grupos interactivos, pero finalmente la incluyeron. Y la maestra de educación especial empezó a trabajar con ella dentro del grupo interactivo, ¿no?, porque era una niña que parecía que podía tener muchos problemas de relación con el grupo, etc. Y esta maestra, para asegurar, ¿no?, que todo podía funcionar bien, ella que la conocía, que había trabajado con ella, empezó a trabajar con ella dentro del grupo interactivo y a darle apoyo dentro del grupo interactivo. ¿Qué pasó? Con el paso del tiempo, ¿no?, la dinámica del grupo interactivo fue asumiendo el apoyo a esta niña, ¿no?, el grupo de iguales, voluntario o voluntaria. Dentro de la dinámica de grupos interactivos, la niña, ¿no?, ya podía funcionar de manera adecuada, ¿no?, de aprovechar bien esa sesión, de manera que esa maestra de educación especial ya no era necesaria dentro de ese grupo interactivo, ¿no?, y se pudo retirar, ¿no?, es lo que dijo mi figura, y llegó un momento que tuvo que desaparecer, ¿no? Esto es muy bueno porque cuando hablamos de incluir al alumnado y que los apoyos se den dentro del aula, una duda, ¿no?, que siempre sale, seguro que en algún momento ha pasado por vuestra cabeza también, es sí, muy bien, los apoyos, el profe de educación especial dentro del aula, pero si yo tengo 10 o 15 niños, o los que sean, a los que atender, yo no me puedo dividir por 10 o por 15 para estar en las aulas de todos y cada uno de ellos, ¿sí? Bueno, pues en el momento en que hay algunos niños que están trabajando de esta manera, donde el apoyo ya lo asumen otros agentes, ¿no?, otras personas, como pueden ser el grupo de iguales o los voluntarios, ese recurso ya no hace falta dentro de ese grupo. Ya no hace falta que te dividas por 10, a lo mejor solo hace falta que te dividas por 9, pero sí, no solo se hace la clase de esta niña, sino se hacen otras clases, ¿no?, este apoyo especializado, ¿no?, individualizado, pasa a ser cada vez menos necesario, ¿no?, en actividades de aula como podría ser esta. Bueno, hablábamos de la interacción entre iguales, de la interacción también con voluntariado. Algunos de estos voluntarios pueden ser familiares, otros pueden ser otras personas. La participación de las familias también es importante en relación al seguimiento, la evaluación y la toma de decisiones en relación al aprendizaje del alumnado, sobre todo de aquellos casos en los que hay algún tipo de adaptaciones. El hecho de trabajar, ¿no?, conjuntamente familias y profesorado con estos casos, una de las cosas que permite es poder identificar, detectar dificultades de manera mucho más rápida y poder intervenir también de manera mucho más rápida, ¿no? El profesorado y familias están en contacto, se comunican, si hay alguna dificultad se pone en contacto, se comparten soluciones, estrategias, ¿no?, etcétera, para en conjunto poder ir avanzando mucho más rápido en la ayuda a estos alumnos. Y por otro lado, también esta comunicación mejora mucho la relación entre escuelas y familias, ¿no? A veces hay una cierta, puede haber una cierta tirantez, ¿no?, o roces entre el profesorado y las familias
de estos alumnos, ¿no? Las familias pueden desconfiar de si el profesorado atenderá bien a su hijo o a su hija que tiene X dificultades, ¿no? Tienen que atender a 20, 25 y además a mi niño o a mi niña, ¿no? Llegarán a atenderle bien, ¿no? Y al revés, el profesorado también puede tener recelos sobre la actuación de las familias, sobre ese alumnado. Entonces, el hecho de que puedan trabajar conjuntamente, que haya una buena comunicación sobre las dificultades que aparecen, pero también sobre las soluciones que se van encontrando, sobre los avances, etcétera, hace que mejore mucho esa relación, ¿no? Ambas partes saben qué es lo que está haciendo la otra, cómo está contribuyendo a la educación de ese niño o esa niña, y de esta manera se mejora mucho la relación entre ambas partes. ¿Sí? Bueno, hasta aquí un poco esta idea de cómo en comunidades de aprendizaje se maximizan estas interacciones de aprendizaje y ayuda, ¿no? Por otro lado, pues vamos a ver un poco cómo se comparten actividades y contenidos de aprendizaje, cómo eso contribuye a mantener altas expectativas para todos. Y aquí quería poner la cita de este libro, ¿no? De unos autores que también se dedican a la inclusión y que hablan mucho desde el currículum, y hablan de la importancia de que, ¿no? Por ejemplo, todo el alumnado pueda participar en actividades de aprendizaje interesantes y adecuadas, ¿no? Independientemente de las dificultades que tenga, del nivel de discapacidad, todo el alumnado tendría que tener derecho a participar en actividades interesantes y adecuadas, por ejemplo, a su edad, ¿no? Asimismo, también llama la atención sobre la necesidad de repensar la idea de que algunos aprendizajes pueden no ser funcionales para algunos alumnos, ¿no? Aquellos alumnos, sobre todo, que tienen más limitaciones, ¿no? Limitaciones más importantes, y nos hacen pensar sobre el hecho de que todo contenido de aprendizaje puede ser funcional, ¿no? Para todos los alumnos. Es decir, ¿no? Dice que las ciencias naturales, el arte, la música, la historia, la literatura, las demás materias, todo eso es contenido útil, interesante y funcional, porque todos necesitamos tener alguna noción, ¿no? Del mundo que nos rodea. Otra cosa es que todos los alumnos puedan llegar a alcanzar el mismo nivel de profundidad en la comprensión de esos contenidos, ¿sí? Pero que todos deberían tener acceso a ese tipo de aprendizajes. En este sentido, bueno, el hecho de compartir contenidos de aprendizaje o no va muy ligado al hecho de compartir espacios de aprendizaje o no. Y bueno, de manera similar a como hemos visto al principio, de los diferentes estudios que se han hecho sobre el agrupamiento segregado o compartido del alumnado de educación especial, ¿no? Ya desde los 60 se hicieron muchas investigaciones en este sentido. Ningún estudio muestra que el agrupamiento segregado conlleve una mejora en el aprendizaje, ¿no? Al contrario, ¿no? En muchos casos los niveles de aprendizaje son menores cuando se escolariza a estos alumnos en aulas segregadas, incluso a pesar de que en estas aulas segregadas a menudo hay una buena dotación de recursos adicionales invertidos, ¿no? Aún así, los resultados no son mejores, ¿no? Otros estudios no encuentran diferencias significativas a favor entre el aula ordinaria o especial, ¿no? Otras siempre encuentran diferencia a favor del aula ordinaria y otras se centran en la importancia de que el aula esté convenientemente organizada, ¿no? En cualquier caso, no encontramos evidencias que nos apoyen el hecho de separar al alumnado del aula ordinaria. El hecho de compartir espacios de aprendizaje y actividades de aprendizaje nos aporta como mínimo tres ventajas, ¿no? Tres beneficios. Por un lado, evitar todo lo que son los efectos negativos de la segregación, ¿no? Esa autoimagen negativa, ese etiquetaje, ¿no? Esa etiqueta que ponemos al alumno de especial, de diferente, etcétera, etcétera, y otras palabras más duras, ¿no? Que aparecen a veces, o las expectativas más bajas, ¿no? Que se pone hacia este alumnado y que el propio alumnado asume, ¿no? Esta, pues como dice la cita, esta desmotivación, este darse cuenta de ser diferente, de estar haciendo diferente, y ese diferente con una notación negativa. Cuando compartimos contextos y actividades de aprendizaje, también evitamos que se reduzcan oportunidades de aprendizaje, ¿no? Esas situaciones en que el alumnado tiene que salir del aula a hacer X cosas, siempre implica que se está perdiendo cosas que se están pasando dentro del aula, que son importantes. Siempre hay esas horas que se han perdido, ¿no? Que son difíciles de recuperar, y en algunos casos, pues por ejemplo, ¿no? En alumnado más mayor de secundaria, ese espacio fuera del aula ordinaria a veces se entiende
como un tiempo menos importante, ¿no? Como aquí decía es mi hora de risas, ¿no? Es poco importante ese espacio que paso fuera, ¿no? Si el resto de mis compañeros no están, quizá no es tan importante. Y por otro lado, y este punto creo que es también interesante, es que nos ayuda a superar la confusión que a menudo hay entre más atención y más aprendizaje. Es decir, a veces tenemos la idea de que dar más horas de atención individualizada a un alumno será mejor, pero no necesariamente tiene que ser así, porque muchas veces estas horas de atención implican, sí, más recursos per cápita, digamos, ¿no? Por cada alumno, pero es un uso ineficiente, ineficaz de esos recursos, ¿no? Sobre todo cuando se desligan de lo que es el currículum general, de lo que son las actividades que el resto de sus compañeros y compañeras están trabajando, ¿no? Porque de esta manera se hace muy difícil que ese trabajo que se está haciendo ayude a poner al alumno al nivel del resto de compañeros y compañeras, ¿no? Por lo tanto, tanto el profesorado, como tenéis aquí, como familiares son conscientes de que dar más atención no necesariamente implica dar una buena atención, ¿no? Tenemos que plantearnos cuánta atención damos, pero también cómo damos esa atención, ¿no? Que sea una atención de calidad en el marco de unos contenidos de aprendizaje, unas actividades compartidas, gestionando adecuadamente los recursos para que los resultados sean lo mejores posibles. Y os comento esto también a través de un caso concreto, es el caso de una niña que se llama Alba. Alba es una niña que llegó a su escuela sin saber leer, sin conocer la lengua del país de acogida, porque venía con su familia de Marruecos, y es una niña que tiene una discapacidad intelectual, no es una discapacidad muy elevada, pero sí que le implica dificultades importantes en el aprendizaje y en el razonamiento. En la escuela de esta niña, en la clase de esta niña, empezaron a hacer tertulias literarias dialógicas. Claro, esta niña no sabía leer y sabía muy poquito de la lengua cuando se empezaron a hacer tertulias. La escuela podría haber hecho dos cosas, ¿no? Una, decir, esta niña no tiene el nivel para poder participar en las tertulias, no va a poder leer el libro, no va a poder participar en la tertulia, mejor que la pongamos a hacer otras cosas de la escuela y sacará más provecho. Y la segunda opción era incluir a esta niña en las tertulias. ¿Qué hicieron en esta escuela? Incluyeron a la niña en las tertulias, ¿no? Y a partir de aquí fue cuando esta niña empezó a tener muchísima motivación para aprender a leer de manera mucho más rápida, y cuando empezó también a mejorar muchísimo su nivel de expresión oral en la lengua del país de acogida. De esta manera, ¿no? Participando en las tertulias, en la actividad, ¿no? Compartida con el resto de compañeros y compañeras, por un lado, ¿no? Hemos visto cómo Alba ha mejorado su nivel de aprendizaje, ¿no? Cómo ha mejorado su aprendizaje instrumental. Al principio, cuando empezó a participar en las tertulias, no sabía leer, ¿no? Ella misma dice, en segundo no participaba en las tertulias porque no sabía leer. Es decir, se sentaba en las tertulias y escuchaba, y a partir de escuchar lo que explicaban sus compañeros es cuando empezó a decir, ostras, yo quiero leer, yo quiero también leer eso mismo y poder participar en la tertulia. Y a partir de aquí ganó toda esa motivación para aprender a leer. A medida que fue aprendiendo a leer, aprendió mucho vocabulario, ¿no? Como ella dice, nuevas palabras, empezó a aprender a leer los libros que estaban leyendo sus compañeros y compañeras, algunos muy difíciles, ¿no? Como dice ella, el Don Quijote era muy difícil, también la Eneida, otros le parecían menos difíciles, ¿no? Pero en cualquier caso todos libros del nivel que estaban leyendo sus compañeros y compañeras. Y de esta manera fue avanzando en el aprendizaje. De hecho, ¿no? Hay investigaciones que nos dicen que la etiqueta de tener una discapacidad, como podría ser el caso de Alba, tiene un peso muy importante en el desarrollo de la lectoescritura, ¿no? Tiene un peso importante negativo, ¿no? Y en este caso, lo que la investigación destaca como importante para superar esta situación son dos cosas. Por un lado, la conexión del alumnado con el texto, ¿no? Es decir, que el alumnado conecte, enganche, ¿no? Con el texto que se está trabajando, y por otro lado, crear situaciones interactivas de lectura, ¿no? Donde el alumno no se enfrente solo a la situación de lectura, sino que sea una situación compartida, interactiva,
donde ese alumno pueda tener modelos, ¿no? Referentes, modelos que imitar y, ¿no? sobre los cuales desarrollar su competencia lectora y de expresión oral, ¿no? Que le enseñe a hacerse preguntas sobre el texto, ¿no? Cuestionarse cosas, etcétera, ¿vale? Para superar así el modelo médico de la discapacidad, ¿no? Ese modelo que sitúa la discapacidad únicamente en las características individuales de la persona. Bueno, pues todo esto es lo que hacen las tertulias, ¿no? Consiguen enganchar, ¿no? Con el texto, conectar con el texto y es una situación interactiva de lectura donde esta niña se enfrentaba a la lectura no sola, sino en compañía de otros compañeros y compañeras y otras personas, y donde tenía modelos, ¿no? Modelos de lectura, modelos de cuestionar al texto, de hacerse preguntas, ¿no? y de pensar cuáles podían ser las ideas importantes a compartir en la tertulia. De todas maneras, Alba al principio, pues como decíamos, no sabía leer, ¿no? Por lo tanto, no sabía leer, no podía preparar ella sola la lectura y no podía preparar ella sola una intervención. Sabéis que en las tertulias pues todo el mundo coge el compromiso de leer el texto y seleccionar como mínimo una idea para compartir con el resto de compañeros y compañeras. Alba se veía incapaz de hacer esto por sí sola, ¿no? Entonces no se trata solo de poner a la niña en la situación de lectura, ¿no? O mejor dicho de tertulia, ¿no? Esta situación interactiva, compartida de debate sobre la lectura, sino que también se trataba de que pudiera sacar el máximo provecho posible de esa situación. Por lo tanto, lo que se hacía era preparar, ¿no? Anticipadamente esa lectura. Alba preparaba, practicaba mucho la lectura con su profesora. También podemos hacer esto con los niños en casa, ¿no? Que preparen la lectura con los familiares o con otros compañeros y compañeras. Y después preparaba la intervención con una compañera en concreto, ¿no? Que era Salma. Entonces ella aquí recuerda muy bien cómo su compañera Salma le ayudaba a preparar la intervención, ¿no? Ella dice, me dijo que leyera un párrafo y después lo leí y me dijo, ¿qué te gusta? Y yo no sabía nada, no sabía qué es, no sabía qué decir. Y ella me dijo, lee el último párrafo. Y tuve una idea gracias a ella. ¿no? Entonces aquí explicaba, dijo que recordaba que la Eneida, le recordaba a la Eneida cuando ganaron, destrozaron el caballo de Troya y por la noche prendieron fuego a la ciudad, ¿no? Y todo eso, se acordó de todo eso mientras estaba leyendo El Quijote, ¿no? Estableció conexiones entre dos libros que habían leído. ¿No? Entonces, bueno, gracias a esta compañera Salma, Alba era capaz de preparar las intervenciones. Poco a poco ya no ha necesitado la ayuda de esta compañera para preparar las intervenciones. Ahora ya ella es capaz de pensar estas intervenciones por sí sola, ¿no? Pero es un ejemplo claro, ¿no? De lo que Brunner nos habla como de andamiaje, ¿no? Esa ayuda que tenemos para hacer cosas que aún por nosotros mismos no somos capaces de hacer, ¿no? Pero con esta ayuda sí que somos capaces de hacerlo. Y nos recuerda también a Vygotsky. Como sabéis, Vygotsky pone mucho énfasis en la interacción, y pone mucho énfasis en que esta interacción se centra en esa zona de desarrollo próximo que va un poco más allá del nivel de desarrollo real, ¿no? Y nos permite avanzar hacia el nivel de desarrollo potencial. Esto es importante para todos los alumnos y alumnas, ¿no? Pero Vygotsky también hace énfasis en que es importante especialmente para el alumnado con discapacidad, ¿no? Dice que precisamente con estos niños, ¿no? Lo que no pueden hacer por sí solos, ¿no? Debido a su discapacidad, es lo que la escuela debería esforzarse en hacerles desarrollar, ¿no? En hacerles avanzar. En este caso, ¿no? Si Alba, cuando participaba en las tertulias, cuando leía ella sola, leía solo libros a nivel de primero o segundo de primaria, pero ella estaba en un nivel de sexto de primaria, tenía una edad de sexto de primaria. Si nos hubiéramos centrado en cuál era el nivel de desarrollo real de esta niña, primero o segundo, ¿no? Y hubiéramos dicho que esta niña con ese nivel de lectura no podía participar en una lectura del Quijote, por ejemplo, pues Alba no hubiera aprendido todo el vocabulario que ha aprendido, no hubiera podido leer, ¿no? Comprender libros como el Quijote, como la Eneida, no hubiera podido hacer conexiones entre diferentes libros, no hubiera podido preparar intervenciones, ¿no? Con todo lo que eso implica de elaborar una idea, etc. En cambio, ¿no? Aunque tenía un nivel de primero o de segundo individualmente,
tenía un nivel de sexto cuando se trabajaba esa lectura colectivamente, y eso le ha podido ayudar a desarrollar muchos aprendizajes que si no hubiera desarrollado. Y más aún, bueno, Alba no solo ha aprendido a leer, no solo ha podido expresar su opinión, ¿no?, de algunas ideas del libro, sino que además, gracias a su participación, se han abierto nuevos debates que pues quizás sin ella no se hubieran abierto, ¿no? Tanto ella, tanto Alba como su profesora recuerdan el día, ¿no?, en que ella hizo una intervención que trajo mucha cola, ¿no? Muchos compañeros y compañeras se engancharon al debate y estuvieron un buen rato hablando sobre la idea que había propuesto Alba, ¿no? En este caso, Alba recordaba que era sobre que había una mujer, que su padre la quería casar, con quien ganar una batalla, y ella dijo que por qué la chica no decidía con quién quería casarse, ¿no?, si con Eneas o con otra persona, ¿no? Y así no hace falta tanta sangre de pelearse, ¿no? Un debate pues tan profundo sobre cómo la capacidad de decidir de las mujeres, ¿no?, además pues de una niña, viniendo de una niña, ¿no?, de origen marroquí, aún es más transformador y rompe más ideas, más estereotipos. Bueno, pues sin la aportación de esta niña, este debate quizá nunca se hubiera dado, ¿no?, en esta tertulia. Algo similar podemos ver en los grupos interactivos, ¿no? Es decir, en los grupos interactivos antes veíamos cómo es una oportunidad perfecta, ¿no?, en que el alumnado que tiene más dificultades reciba ayuda de los demás, pero también se dan oportunidades en que ellos pueden ayudar a los demás, ¿no? Y este es un elemento muy transformador porque les sitúa, ¿no?, en una posición diferente, es decir, son niños que pueden tener muchas dificultades, más o menos, tienen dificultades, pero no tienen dificultades en todo, ni tienen dificultades siempre, ¿no? Pueden tener discapacidades, pero también tienen capacidades, ¿no? Y es la manera en que estos alumnos pueden contribuir también al aprendizaje, pueden contribuir también al avance del conjunto del grupo, de sus compañeros y compañeras, ¿no? Aquí tiene la cita de una voluntaria, por ejemplo, en que explicaba, ¿no?, como una niña, en este caso con parálisis cerebral, pues le había dicho a un compañero, ¿no?, le había hecho notar que se había equivocado, le había corregido, le había enseñado cuál era la manera correcta de hacerlo en ese caso, en esa situación, ¿no? De esa manera, pues los grupos interactivos permiten, ¿no?, de una manera que no permiten otro tipo de situaciones de aula, ¿no?, solo lo permiten este tipo de situaciones interactivas, permite evidenciar capacidades, potencialidades de estos alumnos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un niño que tenía retraso mental, que tenía muchas dificultades de relación con el grupo, muchas dificultades de aprendizaje, tenía muchas limitaciones, pero en cambio era muy bueno manipulativamente. Pues un día haciendo grupos interactivos en que tenían que construir una serie de figuras en 3 dimensiones, resulta que este niño pues lo hizo mucho mejor que otros compañeros y compañeras, y fue el momento, ¿no?, en que, como decía aquí la profesora de educación especial, se puso en manifiesto estas habilidades, os ayudó a cambiar la imagen de ese niño como, ostras, tiene dificultades, pero quizá no tiene dificultades en todo, ¿no? Quizá en algunas cosas me puede ayudar o quizá me puede servir de modelo, de referente, y eso es algo que hubiera sido difícil de darse en otras situaciones, ¿no? En este tipo de situaciones es muy importante el papel que tiene el adulto que está allí, ¿no?, el papel del voluntario o la voluntaria para llamar la atención en cada momento sobre aquello que está pasando, ¿no? Como aparece como por aquí, mira qué chulo lo que ha hecho Alberto, ¿no?, por ejemplo, mira qué bien que lo ha hecho, ¿no? Es el momento clave que tienen que aprovechar estos adultos dentro del grupo interactivo para llamar la atención sobre lo que estos alumnos pueden aportar. De alguna manera, lo que nos muestran ese tipo de situaciones interactivas es lo que decía esto es una cita de una directora de una escuela, ¿no? Dice que esto se hace no por ninguna idea humanitaria ni filantrópica, es decir, que no se hace por hacer un favor a nadie, esto de incluir a los niños en clase, incluirlos en grupos interactivos, no solo porque tengan el derecho de estar con sus compañeros y compañeras, sino porque entendemos en la escuela que la mejor manera de aprender algo es enseñándolo a otro, y lo que hemos visto en que criaturas con discapacidades severas a la hora de grupos interactivos nos han demostrado que podían tirar adelante. Es decir, avanzan ellos y los demás también encuentran oportunidades para avanzar. Un poco lo que vemos, ¿no?, en comunidades de aprendizaje es que con la participación en el aula y las oportunidades de aprendizaje aumentan cuando activamos al alumnado y la comunidad como recursos de aprendizaje, ¿no? Cuando tenemos en cuenta todos los recursos con los que podemos contar, los activamos y los utilizamos de manera adecuada y eficiente, ¿no? Yo, para acabar, una última reflexión. Tenemos todas estas
ayudas, todos estos agentes, ¿no?, de apoyo dentro de la escuela, dentro del aula, ¿no?, otros profes, los compañeros y compañeras, voluntarios, familias. ¿Qué pasa con la figura de los recursos especializados, ¿no?, los especialistas, los PTs o, ¿no?, diferentes profesionales especializados? ¿Son menos importantes, son menos necesarios? ¿No? Esta idea que decíamos antes, esta profe que ya no era necesaria dentro de la sesión de grupos interactivos, que se tuvo que salir porque ya no era necesaria. ¿Quiere decir que ya no son importantes? En absoluto, ¿no? En comunidades de aprendizaje lo que se hace es buscar siempre más recursos para poder atender mejor al alumnado. Por lo tanto, si estamos buscando voluntariado, ¿cómo vamos a prescindir de profesorado, ¿no?, que tiene mucha experiencia, mucho conocimiento, muy especializado en este tipo de situaciones? En absoluto. Lo que pasa es que sí que tenemos que cambiar la manera de trabajar, ¿no? Hay que reorientar la función de estos profesionales. Eso sí que es cierto. Y, por ejemplo, hay estudios que indican cómo la inclusión, en definitiva, ¿no?, tanto las mejoras académicas como sociales, mejoran cuando el papel de estos especialistas cambia de un papel 1 a 1 a un papel más facilitativo, ¿vale? Es decir, tenemos que pensar que la ayuda de estos profesionales especializados no pasa solo por la ayuda directa al lado del niño, dándole ese apoyo directo, porque muchas veces ese apoyo directo individualizado se convierte en una relación tan estrecha que puede bloquear otras interacciones que ese niño puede tener alrededor. Se convierte como un sentido positivo, una sombra de ese alumno, ¿no?, que dificulta que pueda interaccionar, pues, con otro compañero o compañero, con un voluntario o voluntaria, etc. Y eso es lo que no nos interesa. Lo que nos interesa es que las interacciones sean el máximo y lo más variadas posibles para maximizar las posibilidades de aprendizaje. Por lo tanto, ¿cuál tiene que ser este apoyo? Puede ser apoyo dentro del aula, pero siempre integrado en lo que es la actividad regular del aula y en el marco de una actividad compartida de aula, es decir, facilitando, como sería el caso de esta profesora de educación especial que tuvo que salir, ¿no?, ya no era necesaria dentro del aula porque hizo muy bien su trabajo, porque facilitó, ¿no?, que esa niña fuera incorporada dentro de la dinámica de aula, ¿vale? Por lo tanto, apoyo dentro del aula, pero facilitando, ¿no?, con ese objetivo de facilitar la incorporación dentro de la dinámica del aula. Ayuda más indirecta a través del apoyo o la colaboración con el profesorado en el aula a través de preparación de actividades, seguimiento del alumnado, evaluación, etc. Y la gestión y priorización de recursos. ¿Qué quiere decir esto? Pues en pensar, ¿no?, todo ese abanico grande y amplio de recursos que podemos tener para apoyar al alumnado, ¿sí? Estos profesionales especializados pueden valorar muy bien, ¿no?, en qué momento y en qué lugar, ¿no?, podemos ubicar todos esos recursos. Es decir, si tengo una hora en que tengo un profe libre y puede entrar a dar apoyo a un aula, ¿no?, un profe que no hace falta que sea especialista en nada, ¿no?, cualquier profesor, podemos trabajar con 2 profes en el aula, pues vamos a ver en esta hora, ¿no?, cuál es el aula que necesita más ayuda, donde tenemos algún alumno con más dificultades o un aula con más necesidades. Si tenemos voluntario disponible, pues ver, ¿no?, en qué momentos y en qué lugares son más necesarios. Es gestionar, ¿no?, esta red de ayuda y de apoyo que tenemos disponible, ¿no?, y no pensando solo en el alumno o alumna en concreto, sino pensando, ¿no?, enfocándolo más a todo el conjunto de la escuela, el aula, la comunidad, la familia, el profesorado, y siempre desde la orientación de un diálogo igualitario, es decir, huyendo de posiciones expertas, ¿no?, que vayan a explicar qué es lo que cada uno tiene que hacer, sino compartiendo pues, los diferentes conocimientos, ¿no?, percepciones, informaciones, para poder llegar a acuerdos, interpretaciones compartidas y acuerdos sobre cómo actuar con este alumnado, ¿no?, a partir pues, de la información que podamos recabar de todos los participantes, ¿no?, todos los agentes que puedan ser apoyo de este alumnado. Y ya para acabar, ¿no?, simplemente decir que todas estas ideas, ¿no?, que hemos ido mencionando, cómo se trabaja en comunidades de aprendizaje, lo que consiguen es reducir la discapacidad del alumnado, ¿vale? Porque, bueno, ya la OMS, ¿no?, nos distingue entre lo que es la deficiencia y la discapacidad, ¿no? La deficiencia o déficit sería esa limitación más individual, de tipo físico o psíquico, del tipo que sea,
Y sobre ese déficit, como educadores, como maestros, no podemos hacer nada, no podemos cambiarlo, no podemos eliminarlo, simplemente conocerlo y aceptarlo. Pero, por otro lado, tenemos la discapacidad, y la discapacidad es las consecuencias de ese déficit en relación con el entorno, es decir, con esta limitación que yo tengo, ¿qué es lo que yo puedo hacer o no puedo hacer? Y eso cambia para cada persona, es decir, dos personas con un mismo déficit o una misma deficiencia pueden tener niveles de discapacidad distintos. ¿En función de qué? En función del contexto donde estén.